Bienvenido a nuestra casa de vuelta. De lo oigo, oigo, David y Aleano Olivera. Bienvenido al programa. Contento de compartir con ustedes. Gracias. Vez pasada, ahí estaba justamente, ¿cómo se llama? Juan Ramón Coronel Morel. Quería saber qué era Caarentú. Está ahí en el otro lado. Digo porque Juan León Mallorquín, ¿verdad? Sí. Antes Caarentú. Sería en Alto Paraná, camino a Ciudad del Este para que se conozcan. Actualmente cuando es quema del monte. Sí. El Caane es de Tajabe. Resulta que el guaraní tiene la característica, había comentado eso en la vez anterior, algo ojechave tenita, es tendada pemba, es tabeba, herrera, hoy por un bojera más. Y siempre depende de la abundancia. Cuando se trata de plantas o de minerales, siempre que ustedes escuchen una palabra que termina en t, va a ser planta o algún mineral, pero peanares se llama también muy perfecto. Por ejemplo, en el caso de decirle bocayatí, en bocayá no te veía, en ape oye que sabía, pues era un bojera no guaré, estaba en bocayá, que tú van a de por ibema, pero en el momento de la nominación, no, pues está malajero. Y ¿qué ocurre cuando nosotros, por ejemplo, tenemos palabras, vale la pena aclararles así cortito, que se llaman nasales? En guaraní la nasalidad es muy importante, en castellano también existen palabras nasales. Y les cuento que todas las palabras en cualquier idioma, en cualquier o del mundo, que llevan M, la N y la ñ, son palabras, son fonemas, se le dice, nasales. En el caso del guaraní son tan importantes porque de acuerdo a si la palabra es oral o nasal, hay veces varía lo que llamamos el prefijo, que es algo que se le agrega antes o si es sufijo se le agrega después. Por ejemplo, sin que nosotros nos demos cuenta, ya es una prueba acá. Vaya ya de guaraní, nosotros caminamos. ¿Ñandé? Yaguatá. Y como decimos en guaraní, nosotros hablamos, ¿ñandé? ¿Ñandé? Ñañé. Bueno, acá... Nuestro idioma, ñané. Sí, ñandé, ñañé, ya, ñandé, ñañé, ñandé, ñandé, ña. Y fíjense que ustedes y todos, y no hace falta estudiar, yo eso le digo siempre a la gente, nosotros hablamos guaraní. Oye, muñente ñanaká, menda ñañé, hija, ajacietre, hija. Sin embargo, yo siempre le hago la prueba y le demuestro a la gente. Acaban de hacer un ejercicio que para un no hablante, o para un extranjero en este caso no hablante, es tremendamente complicado. Nosotros allí cuando yo les dije, nosotros caminamos, ñandé, yaguatá me dijeron, ya, guatá, le pusieron ya, ¿verdad? Pero cuando les dije yo, nosotros hablamos, ustedes dijeron ñandé, ña. Nos dijeron yañe, es más, si yo digo acá ñandé, yañe, ale me va a decir, la yañe es yañe. ¿Por qué? Porque en guaraní esa ñ de ñe y otra vez una e nasal hace que la palabra tenga un timbre nasal. Entonces, sin que nos demos cuenta, nosotros vamos a usar ña, ñe. Por ejemplo, voy a ponerles otro caso, que no ya es el caso de ya, pero decimos, si yo, por ejemplo, yo me busco a mí, o sea, Ayejeka, perfecto. ¿Y cómo va a ser si es que yo me... De ahí va a pedir, ¿entendés? Dos, tres preguntas más que están de mi profesor gimnasista. En serio, no. Pero con todo el respeto, lo que quiero mostrarles esto, porque si esto acá, como cualquiera va a responder, ¿verdad? Pero si yo digo ahora, haciendo yo el gesto que yo me pego, ¿sí? Añé. ¿Por qué no dijimos otra vez aye? Si yo dije, él me dijo, sea ayejeka. Él no me dijo añejeka, él me dijo ayejeka. Él sabía perfectamente. No hizo falta que Sisto busque un libro. No, pero este jeka es oral y entonces tiene que poner ye. Consente más. Siempre que aparece la MN, ñe. Pero ñané. Oímos ñandé, ñandé, había ñandé, es nasal. Entonces, cuando hay palabras nasales, entre ñandé
y ñané. Ñandé, pues, nosotros. Nosotros. Ñandé es claro, posesivo. y también, en los dos casos puede ser, ¿cómo yo voy a descubrir eso? Bueno, si yo tengo un verbo, es se aguatá, andere guatá, aguatá, ñandé, yaguatá. Nosotros caminamos. Sí. Pero si yo digo, ñande en Baracá, no, ñané en Baracá, voy a decir ñané. Sí, ¿Por qué? claro. Porque en Baracá tiene la M. Consonante, sí, Y sí. yo digo ñané en Baracá. Pero ¿qué va a pasar si yo digo ñande a picar? Y por ahí te veo que ñande a picar, nuestra silla. Pero a picar es oral. Oral, sí. Y si yo digo en Baracá es nasal, dice ñané en Baracá, ñané neta, nuestra patria. Allí depende de con qué uso. En este caso yo dije ñande a picar es un sustantivo, y en ese caso es nuestra silla. Cuando yo dije ñané neta, nuestra patria es un sustantivo. Pero cuando yo conjugo, yo digo se aguatá, andere guatá, aguatá, ñande, yaguatá. Allí estoy conjugando. Ñande, ñañe. En ese caso es nosotros. Nosotros. Ñandé, PNP Guatá, exactamente. PNP, vosotros o ustedes. Yo pensé que es una cuestión de cacofonía nada más. No. O sea, se dan cuenta que como hay para todo esto, hay una respuesta bien estructurada gramaticalmente. Y quería nomás completarlo, le trataba de explicar lo de Kaanendí en este sentido. Nosotros tenemos una palabra que es ñaná. Sí, ñandé. Y donde hay mucho ñaná, nosotros decimos ñanatí o ñanandí. Ñanandí, sí. Ñanandí. Sí. Ñanandí. Sí. No decimos ñanatí. Sí, Decimos claro. ñanandí. ¿Por qué? Porque ñaná tiene la ñ y tiene la n nasal. Sí. Yo le digo ñanandí. ¿Y qué pasó con caane? Ane, no es caare. Sí. Caare, Caane, caane, nasal. ane, Sí. nasal. Entonces se le agrega andí. Es lo mismo que quedó, por ejemplo, para nosotros hoy, como yo sé que es, ¿cuál es la palabra? La palabra hoy es ki'i, pero yo le agregué andí. Si ki'i era oral, tenía que ser ki'ití, ¿verdad? Pero algo quedó, esa andí que quedó, me dice a mí que lo que está adelante era nasal. Y la palabra nasal que estaba allí era ki'i. Ki'i venía de ki'i locote, Sí, ¿verdad? sí. Apeas esta jape. Sí, sí. Entonces, lo que insisto mucho, ustedes fíjense en la terminación, y cuando se trata de minerales, nosotros tenemos acá cerquita nuestro el antiguo nombre, o sea, la ciudad hoy es Luque y su antiguo nombre es Yuquití, que ya fue un nombre puesto por los guaraníes. Yo mi español luego hablo bastante en bojera, no. Ya era más pecho. Ya era, y ellos sabían que era un suelo salino, Salado. salado, ¿verdad? ¿Por qué se llama río salado hoy? Porque el río tiene sal. Pero eso ya es un nombre posterior. Ya el indígena, a ese arroyo que separa Luque de Areguá, que es en Costa Sosa, Sí. allí se llama Yuquirí. Y esa R es lo que llaman un pusó. Esa R es alguien se le ocurrió bajar y convertir en una R. Anteriormente pues, se representaba así una separación, una especie de B. Oye, la jala Brasil, pues yo ya por la libro, pues juega crombo, pues yo ya puedo subir R. Así que cada vez que ustedes lean una R, es un pusó, un separador nomás. Allí es Yuquirí. Y arroyo, río, Claro, curso de agua agua, salada sería salado. más o menos. Claro. Hablando Bueno, todavía discúlpeme, profesor, doctor. Y justamente en Vergel Luqueño Sí. no se le nombra a Yuquití. Sí. Ahí está. Sí, sí. Increíble. Claro, no, el guaraní es espectacular. Por ejemplo, con una No le palabra. nombra al barrio Yuquití. Sí. Bueno, y eso simplemente para agregarle, hay una comunidad que está al llegar a repatriación que se llama Ibijundí, la arcilla negra, Sí. y allí van Di otra vez. Di siempre se va a referir al lugar donde abundan plantas o minerales, donde abundan personas, animales, y personas entre ellos, vamos a agregar cuá, vamos a decir cambacuá. Por eso no es el pozo donde están los cambas, es el lugar donde viven. Eso también quiere decir cuá, pues. Sí. ¿Verdad? Yaguaretecuá, Bopicuá, todas las terminaciones. Allí está, por ejemplo, Tapiracuay, decimos hoy. Y el nombre correcto es Tapiracuaí, Tapiracuaí era. Así como Paraguay es Paraguay. Allá de Ponatoña era Paraguay. Un mi español, claro, Pirapeí, Uruguay, Amambaí. Pasa que en el español no existe la I. No podían pronunciar. Andigaturi, no sé. No podían. Con el respeto que se merecen nuestros hermanos argentinos, acá viene normalmente y nos dice I Pacaray, dice I Pacaray. Nos dice I Guasu. Ya sí, estás ahí. ¿Por qué? El castellano idiotizó muchos, son muchos términos. Claro, al transformar. Tacuarí. Una reconsulta moderada. Entonces sería Kaarend. Kaane. Otra cosa, esa expresión Yeka. Sí.
A Yejeka. Yejeka me busco allá. Sí. Pero también Es buscar también. Ahí está, yo Sí. recuerdo cuando vivía en el departamento de Caguazú, década del 70, los otros Yejeka. Buscar trabajo. Claro, Trabajo. claro. Tiene contexto ya eso. Sí. Sí, Es lo que se llama la polisemia. Una palabra tiene más de un significado y depende de dónde usamos. Y voy a volver a recordarles algo que les puse como un ejemplo la vez anterior. Si yo le digo a ustedes, hay botá y, hay use, ¿qué es y allí? Agua. Agua, allí va. Y agua. ¿Eh? Ahora, si yo le digo en una de esas, le digo acá, asisto, eñembó y, ¿qué es y allí? Ah, ya de parar. Y es Claro, erguirse, pararse, todo lo que está verticalmente dispuesto. Todo lo que dice y es lo que está de pie, ¿verdad? En ese caso ya no es agua. Pero nosotros los paraguayos, fácilmente, si es que yo digo eñembo y vamos a entender perfectamente. Claro, pero al traducir literal, Claro, pero se la distorsiona. persona que escucha eso y que nunca entendió va a seguir pensando, ¿es ir de agua o es ir de...? No, acá nosotros como somos acá y hablamos, no tenemos problema. Claro. Y también es el árbol, la planta, de allí viene caranda, Caranda, y, guapo, y, amba, y, curupa, y, yata, y, era que don yata, y, guaya, y, vi, guaya, y era, y ahora decimos guayay. Bueno, esa y es planta, árbol. Vamos a encontrar en prácticamente todos los nombres. Y también es la persona, nosotros. Será y, sequipi y, serique y. Y en el himno nacional que se canta hoy hay una palabra muy antigua que es yo y que y. Y eso quiere decir yo y que eres ella iba, lo que estamos parados uno al lado del otro. Y ponemos. Y lo último es que y es río o curso de agua. Cuando yo digo Acaray, el Acaray es el nombre de un pez, pero tiene piraina, ¿verdad? Apeape y jeta de japepe Acaray, upeare un bojeras y Acaray. Entonces Acaray ñoña. Y catón y surubí, mandi y Jetabeo y surubí y anda, y surubí añón tenía, bebé. Otra vez que ahí también Surubí dicen, creyendo que el Surubí chico, no, pues Surubí. Surubí es la expresión correcta. Tengo una anécdota cortita, mujer, quería preguntarte también sobre esto. Era un embajador, o sea, que era un diplomático oriental, no recuerdo si era japonés o coreano, y él hablando en guaraní dijo, Pene paraguayo da peje charamó y la penembae. Y al traducir peje charamó suena que viste recién, Claro. pero él se refería a valorar. Él claro. viene en contexto con el ejemplo que dijiste con Sí. da peje charamó y la penembae, decía él. Claro. Igual también a veces oriental, oye, pecha por La el eje allá. hiarei, ape, miramos a Eina, pedaba que la dijera Yoshikawa. Ese mismo, Yoshikazu porque la jera- Furukawa. Sí, señor. Fue el cónsul del Japón que Cónsul, hizo ahí 4 licenciaturas en guaraní. Igual también así. Irundeo ya pues ambos irundidad Oñe, itanon de paite Oñe, oñe pona. O pura G ahí, Él habla 13 idiomas, en este momento está jubilado y nos dijo el día que se fue de acá que él iba a volver a su país y que su misión era enseñar guaraní en el Japón. Ninguna de las otras lenguas que aprendió, pero sí iba a enseñar guaraní en el Japón. Por eso, para asegurar, decía él, estudió 4 licenciaturas acá. Por lo tan expresivo que es el guaraní. Sí, Impresionante. Y a mí se me quedó esa anécdota porque dijo una gran verdad, aparte que utilizó esta Sí. forma, da peje chara muy la pena dijo, y yo, a mí me impactó, era un señor de rasgo pronunciadamente oriental y hablando en ese guaraní tan fluido, ¿verdad? Realmente Sí. era una cuestión muy emotiva para mí, voy a dejar. De hecho, no tenemos que perder de vista que acá la migración japonesa siempre se expresó en guaraní. Los que estaban en la colmena. Hoy día, uno de ellos, los Nakayama, el que hoy en día es parlamentario, es descendiente perfectamente oriental, guaraní. Uno va, por ejemplo, a la colonia de Iguazú, Iguazú, cerca sí, del que Paraná, tenemos o oyentes ahí que Pirapó. el rato, ¿verdad? el Marín, Oñe, Marín, Iguazú. Sí, oñe, poná guaraní. Yo creo que ese es un punto interesante porque hay una especie de parecido. En guaraní, pues nosotros tenemos lo que se llama la silabación directa. Es una consonante y una vocal, o 2 vocales, A, E, I, O, U, ¿verdad? O 3 vocales, pero siempre es una. Yo digo caraya, y ellos dicen yokohama, una consonante vocal, apeabe yoyowa. No tiene dobles consonantes. ¿Por qué a nosotros, y digo a nosotros, sobre todo respetando mucho a nuestros compatriotas que a veces se comunican más en guaraní, les resulta complicado el castellano? Porque hasta hoy no se enseña el castellano como un idioma a ser aprendido por el guaraní hablante. El guaraní hablante aprende castellano a los golpes, ¿verdad? Y eso es algo injusto. Si queremos que aprenda castellano, el problema del paraguayo no es el guaraní,
El problema del paraguayo es el castellano mal aprendido que nunca se le enseñó como la gente, ¿verdad? Entonces, que por ejemplo es un caso tan común, me hace tan más me hace cosas el paraguayo no puede decir problema, dice problema. Problema, sí. Tu Sí, sala, En tu prueba. WhatsApp, Merele te escribe. La prueba. Probablemente, Prueba. Vedera ¿Por qué ocurre eso? Y porque justamente pra, pre, pri no existe en guaraní. Bla, ble, bli no existe. Es que nos cuesta ya de No. cujatao, Lo único que nosotros tenemos son dobles consonantes, la she, para decir sha, she, shi, be, para bam, ben, bi, de, dan, den, di, nge, nga, nge, ngi, nte, tan, ten, ti, y la R. Pero VL, VR, mianda y pori. Entonces, le cuesta a la gente, por ejemplo, las palabras que terminan en consonantes. ¿Cuántas veces habrán escuchado que la R a nosotros nos cuesta? La L, perdón. ¿Y qué hacemos? Sustituimos por la R. R, sí. Movio ojo, no dice almacempe, dice ojo armacempe. O si no, alquiler, baicote. Alquiler. ¿Por qué? Alquiler. Porque la L no es guaraní, la R es Vitamina guaraní. de cálcula. A Pepe, ¿no? ¿Sí? Es cierto, doctor. Yo voy a contar también, yo nací en Azotagui, Concepción. O sea, Conozco. Oye, por ahí, pero ahí me crié. A Nicene. Es cierto porque yo crecí con mi idioma guaraní, o sea, yo para la gente el día. Se ha pensado guaraní. Cuando a pensar guaraní, a traducir a la castellano. Y lo que me costó aprenderme el castellano, porque en casa era guaraní, yo para. Hacer la escuela, no entendía, y así va, y ve a entender. ¿Y qué pasa? Vine acá y entonces la gente hablaba más castellano, y entonces tuve que trabajar en eso. Sí. Pero mi primer pensamiento, cuando yo estamos acá hablando, mi mente piensa en guaraní. Bueno, una cosita que siempre es importante, por eso que yo trato, dentro del marco del respeto, de mostrarles siempre a todos que primero que nada hablamos guaraní. Segundo, el guaraní que hablamos, por más que mezclemos, sigue siendo guaraní. ¿Por qué les digo esto? Porque se a veces, guaranizan las palabras, sería por claro, ¿por qué les digo esto? Porque a veces la gente quiere ver yo para solamente en el guaraní, pero no quiere ver en el castellano. Y eso es lo que en alguna ocasión le dije, el castellano en feroz yo para. Sí. O sea, si vamos a ser justos, tenemos que decir, hablamos yo para, ¿verdad? Porque si alguien acá me puede demostrar que nadie dijo hoy venina o andate na, apenas me baja por guaraní. En castellano te yo para. Yo vení que llevarle, que hoy es yo que eres que ya pudo. Es picó. O Nico, yo ni uno sabía, dice la gente, oye, es a castellano, mira, ¿qué pido que eres? Vos te vas a ir para guaraní, el yuta para el jota para allá. El castellano el que se, oye, un bollo para allá. O sea, moco y vea veñan de que como por ejemplo, sabe antes de llegar ahí y si te voy a esta guaraní me veñan bollo para castellano. Oscar Acosta tiene su muletilla de mo te baja, ahora te baja, te baja. Te pa guaraní. Pues ahora una de las expresiones corrientes es dudar, tío. Claro. Bueno, y allí es donde se nota esa capacidad que nosotros tenemos de usar los dos idiomas y de entender otra vez esa mezcla. Peabe yetuve allá, dudar pio. Allá dudar, allí tiene una E que es la E de la conjugación guaraní. Se a dudar, dere dudar, duda. Duda que es castellano y pío que es la pregunta. ¿Le duda pío? Bueno, esa mezcla solamente nosotros hacemos, solamente nosotros entendemos. Ahora, si yo le digo, ustedes por ejemplo, mañana alguien le dice, va a haber una reunión, traten de hablar en castellano. ¿Qué es lo que uno hace? Se esfuerza. A lo mejor no le va a salir completamente castellano, completamente guaraní, pero uno va a tratar de hablar lo mejor que puede. De hecho, en el mundo no existen las lenguas puras. Todas las mezclas, todas las lenguas se mezclan. De otro... Nosotros tenemos el YGA inclusive con el inglés, ya hasta shopping con la gente. Acá recién está el llamín de WhatsApp. WhatsApp. Se introdujo el modernismo. Sí. Acá mismo el voucher, ya sorteaste el voucher. Los muchachos se saludan y dicen, ¿qué tal, bro? Pero Juan, ¿y cuál es el pineu? Pineu, sí. Ya está borrachería, ese es gomería. Tenemos llamada. Sí, hola.
Hola. ¿Oyente? Sí. Ahí está. Ya. Ah, no, que se ve tiempo. ¿Puedes repetir un poquito más fuerte? Ahí te escuchamos. Ahí está. La profe. Estamos con el profe y la profe. María Estela Núñez. Un placer, profesora. Ay, gracias, profesora. Ambos yo ande. Y el tema del son digramas, ¿verdad? Sí, digramas. O sea, en guaraní, sí, pero peteín te ñande en guaná. Peteín te ñande. Pero andica tú y ñamboya o. La misma cosa, ya que estamos acá con los amigos, cuando yo iba a separar en sílaba, en castellano, si yo digo, a ver un poquitito, algo con D, bienvenido, por ejemplo, bien B. Allí yo pongo hasta la N y pongo abajo la B, ¿verdad? Pero en el guaraní, si yo digo caranda, pongo cara y abajo pongo nda. No es que iba a poner caran y después la D A aparte. Esa separación en sí no existe. El guaraní es el inglés paraguayo. Upechite. Porque en Ya hay cuá. Upecha. Upechite. Peaje copetí, caraíca tu piribe, ñona y no, guasú Bolivia, en Dios parire. Ojo a mi te Buenos Aires, ve al cope, teño monguesta. Va y si te va, huitata ñaneta. Va pa Jota Bolivia, va pa ñande. Peteí cotipo en Jico y Japecha, hay oñe porando, ve ñaneta, era peoía. Oñe baja que caraí Luis Riart. Dalle, y sengo se lleve vindica tu mo, hay ambos hoy PM. A porando una ana seneta no y sabe. A pemano oye ureja, ñembo hasacho, ambué cotipe. A pepe cotipe dalle, ojo curija, ojo japicueri beteña o jendujanwa. Mi argentino, mi arejewa, ojo japicueri, o jendujanwa. Hamba oiko, ojo o jendu, éramos riadas, guaraní, mejor pemano go uye y pecotiba sube. Jañe porando supe qué dijo, se mojó ahí, no entendí nada, pues estaba usando el inglés paraguayo. ¿Sabes qué año te oye, Sí, mira. Piqui. Pira y allá. Sí, pira. Tiene un nombre científico, siente banda y cuál va y te va piqui. Sí. Loro. A pe y peti asa y yu a pe y pepo mia hobi. Al agua arubi, profe. Yu heise dorado ten amarillo. O peña de ya osa y yu. Esa y heise color. A yu heise dorado amarillo. Esa y heise color. De ese éramos, voy a pintar mi casa de ambos y tacheroga. A ver de ñe tu ya y nada, es de ñe pejo. Dorado. Anga Pepe a bebe tenga catua bella ye por camien va ya yujuta ya jalamo pira lluvia ya yujuta mi hija ñandera pisacuera era yo apiva apellido huerecoa Piriyu probablemente petera upei y ñambue y mi hija huita ñande pirayuve Pepe oí Piriyu oí Pepe apellido Piriyu era yo apiva Piriyu. Aguille hande ahí te dejas poner. A ver, ahí mantenerá cuati a ver sorteona. Potei po apu. Lleva. Oye tema de va ya hermano. Leindu. 960 ya no está más hoy. Ahí más adelante era.
Acá. Ella apunta, ella apunta bien. Coimba, éramos mi hermana, esta Serende. Serende. Cuñaje, éramos para esa jeita. ¿Se qué? Se que vi ahí está cuñada. Pero él se refería a su hermana, entonces claro, correcta. Si es de una mujer a un varón es se que vi, ¿verdad? Acá dice no me firma. No me firma, a ver un poco más arriba. No firma, pero es 80 seguidores porque veo también que están en deportes. Buenas tardes, dice. Qué gusto inmenso escucharle, dice. Me gustaría mucho hablar guaraní como lo hacen ustedes. ¿Dónde puede ir para estudiar guaraní, mi querido doctor? Hay dos posibilidades. Uno que pueda ir a una institución que se dedica luego a eso, puede ser el caso nuestro, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Entra a internet, pone Ateneo y va a encontrar el Instituto Superior de Lenguas, que depende de la universidad, que también ofrece una licenciatura. Y después hay cursos para particulares, hay profesores, hay profesoras. Y es más, se puede hacer de acuerdo a los intereses de la persona. Amigo, estás apoyando y llego peante y bota, llego otro de cosas, peante y cosas, peante. Bien direccionado hacia el rubro que a eso él vamos. busca. Así es que con gusto le vamos a asesorar, sin problema. Va a ver, yo lo vi, tañamos por tu. No, pero tenemos oyente ahora, oyente al aire. Hola. Nos han gerente más porque a niño que corta yerdi. Quiero saludarle a mi compañero del Instituto de Lengua, Mario Quevedo. Sí, acá te estoy escuchando. Él, aparte de todo lo que dice, es un gran valor en los deportes, especialmente en el fútbol, nos contemplamos por los juegos universitarios. Y Salonita, voy a dejar. Sí, pues sí, están de llevar. 6-0 vamos a ver derecho contra. Ahora, yo tengo una serie de cuestionamientos a todo lo que se refiere al guaraní actual, la nueva grafía. Sí. La fonética, la ortografía es totalmente de contramano a lo que es castellano, por eso los alumnos no aprenden, porque se desorientan. Todas esas normas de acentuación, la fonética y la grafía está orientada a todas las normas del inglés, del francés y del portugués. La acentuación, la falta de uso de la diéresis. Por ejemplo, cuando se dice que va a decir porque no se usa la diéresis, ¿cuál es el problema? Porque la U tiene sonido. Y otra cosa, la pronunciación de que hizo porque alguien dijo, eso es francés, eso es inglés, es portugués, porque no usamos la Y con la vocal y se busca otra vuelta para solucionar el problema de la Y como se usa ahora. Son muy escasos margen de utilidad. Otra cosa es el que ponen eso es un campano, porque no se usa SHI en vez de CHE para pronunciar una cosa más, y me estoy acordando de que ya me terminé de deporte. Y están hablando de caliente. Sí. Esa palabra, ¿cómo se escribiría? Con K. Con K. Exactamente. Puso A. Sí. R y en nasal. K-A-N. No, en la E. K-A-N. Sí. Sí. Pero en la pronunciación corriente, nadie dice y ahí ya no es nasal. Claro, el tema nomás, Mario, es que se pierde la nasalidad en este tiempo. Si nosotros le mostramos a la gente la forma correcta para pronunciar, pero hay gente que en una de esas, hoy por ejemplo, la nasalidad tiene una variación en el uso, sobre todo los jóvenes. O huevos joñan de Jehuina. Sí. El uso abusivo y exagerado de la expresión la y lo. Estamos de acuerdo. No, es verdad. Ustedes mismos están usando mucho de ahora. Sí. La cuñada, los tipos. Eso se llama una muletilla, profesor. Tendría que cambiar, por ejemplo, o una la cuñada, o una
tenés razón. En este caso, un miallero. Sí, claro. El tipo de castellano. Sí. Sí, sí. Yo quiero... Sí. Yo te había planteado una cuestión y cuando vos dispongas, cuando vos tengas, brevemente nomás, poneme eso en un escrito y yo presento eso a la academia. La academia puede estudiar esa propuesta tuya y encontrarle la razón o la sin razón, pero sería importante que eso mismo que vos estás diciendo acá, que en una ocasión que conversamos, yo también te decía, y que tú preparemos y mico a tiares, una forma breve. Hacerlo formal, el hacer planteamiento. formal, y yo me comprometo a presentar a la academia sin ningún problema. Porque es Mario. válido el reclamo, Claro. es válido. Es más, vos, Mario, sabes perfectamente bien esto y todo lo que nos escuchan. La lengua pues, es dinámica. La lengua no es una cosa estática, se acomoda, se cambia, hay elementos que desaparecen, elementos nuevos que se incorporan, ¿verdad? Tanto el castellano, el inglés, el guaraní que hoy hablamos no es de hace 200 años ni hace 500. En ese sentido, yo creo que es muy válida tu sugerencia y te insisto, solamente por aquello de no meter la pata y a lo mejor no presentar todo lo que vos estás planteando, por lo menos brevemente que vos pongas punto 1, punto 2, punto 3, 4, vos me pasás al WhatsApp y yo entrego lo antes posible a la academia. Así de sencillo. Correcto, ahí está muy bien la propuesta y me gusta. Pero yo traté mucho de hablar contigo. Una sola vez hablé personalmente ahí frente al rectorado en la calle España. Pero después cuando me fui, la ley que yo me fui. Después hablamos por teléfono casi una hora, no te olvides de eso. Hablamos largo. Sí. Y allí quedamos justamente en esto. Y yo te vuelvo a reiterar, si podés hacerme eso, pasame directo al WhatsApp y yo con mil gusto, Mario. Otra cuestión que la boca que tengo en una pelota, que llega con un ejemplo más, se dice, no me en cuenta. Sí. ¿Lo lleves saco ahí? ¿Por qué no se usa música chaco ahí? Sí. Y eso es algo que me explica, que ya que está, existe la cuestión, hay que escoger. Estamos de acuerdo. En cuanto a lo de incorporar al idioma cuestiones que son de otros idiomas, para mí eso no es incorporar, eso es en el inglés, incorporar un montón de esos términos que están en otro idioma y se producen de acuerdo a la música inglesa. Normalmente si ya está incorporado y yo en un principio te digo, Mario, hay un porcentaje de entre 15 y puede ser hasta 20% ahora. Te estoy hablando de este momento. No sé qué va a ser más adelante. Pero en este momento entre 15 y 20% se pueden introducir préstamos al guaraní. Palabras prestadas que obviamente van a pasar así como ya quedaron cazón, bacá, caballú, cabará. Bueno, claro. Entonces, eso se acepta y entra en uso, ¿no? Lo único que se hace es una adaptación fonética, que vos sabés bien que eso ocurre en todas las lenguas, y lo otro, se hace lo que se llama la transcripción fonética, la parte escrita, ¿verdad? Se hacen los ajustes, se escribe como corresponde en guaraní y ya está. No hay problema con eso. Bueno, hay problemas, pero solución es lo que no hay. Y bueno, esta solución que vos tenés, esa propuesta que vos tenés puede ser una solución. Así de sencillo. Por eso te pido, pasame eso y yo me encargo de hacer el resto. Y te voy a mantener al tanto. No, vos tenés mi WhatsApp. 3 últimos números, Mario. 3 últimos números tuyos, te estoy haciendo participar del sorteo. 956. Ahí está, anotadísimo. El programa está explorado. 15:30. Hasta 15:30, sí. Y pues viene el fútbol después. Sí, se adelantan los partidos. Es muy largo, extenso y apasionante el tema. Ya el volumen No da para un programa ni 20, ni 30, ni 50 programas. Vamos a convencerle al profe que venga más seguido. Gracias, Mario. Que pase bien. Suerte, Mario. Solíamos decir que tenemos 3 idiomas. Sí. Es cierto. ¿Verdad?
ya está adaptado pues, a nuestro la ADN. idiosincrasia Sí. nuestra, ¿verdad? Sí, sí. Sí, señor. El castellano no es tan castellano también. Ahora, como dice el Bueno, profesor. después el guaraní, Guaraní, este. y bueno, y decimos el yopará también. Claro. Y el yopará es un idioma instalado. En la, O sea en que la- nos en la- vamos a el Bojara también Francisco Granados. Me llamó la atención la vez pasada. Es un compañero del taekwondo también. Sí, de sí, Bojara, lo Francisco conozco. Granados. Sí. Este me dice, tienen que hablar mejor el guaraní, por ejemplo, no se dice tal cosa. Bueno, es una práctica diaria que tenemos aquí en la radio, ¿verdad? Y es bueno, porque yo algunas cosas, incluso cuando estamos en deporte, yo meto algo de guaraní, ¿verdad? Sí. Acá también en nuestra programación, porque es programación folclórica. Entonces, Bellajaya y Eroñe, Mila. Ay, por Yo nada. paraba. Abañe, ya lleva Pechete. Ajá. Peango piponada, pen bella pua. Bebe gatupe no ya hata se vejina. Ganamos no se porai, ñaña, bebe gatupe, ñaña por mí. Peango. Pues, cara, estamos de acuerdo que la cuestión de las lenguas y más todavía de guaraní es muy dinámico, ¿verdad? Claro. Va Es lo que le variando. estaba diciendo a Y el Mario. El tema del diccionario panhispánico cuando salió fue una sorpresa porque Maco la diccionario ya palabra santa, pero Claro. la panhispánico, algo así pasa con el guaraní. Y una cuestión que hasta hoy, dentro de esto que estamos analizando, como todo pues tiene que tener una base también, al momento de encarar esto en los círculos académicos, tiene que tener una base científica. Nosotros hasta hoy no tenemos, por ejemplo, una academia, si vamos a hablar del Yopará, una academia, no tenemos, por ejemplo, un diccionario del Yopará, no tenemos una gramática del Yopará. No tenemos. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo le digo a ustedes de arriero recorrer lápiz de color monotí, ¿verdad? Perfecto. En realidad un YGA, más Sí, que Yopará, sí, ¿verdad? sí. El Yopará es el uso correcto de los dos idiomas, ¿verdad? Claro. Y yo digo, echa va a vender caru, y usted me dice, buenas tardes, muy bien, gracias. Y yo le digo, y catuve ya un terere, y bueno, vamos a tomar terere. Una frase correcta del guaraní y otra, la contestación, frase correcta pero del las dos partes entendemos los Claro, dos idiomas. claro. Eso es el Yopará, la alternancia. Yo puse acá el ejemplo aquel del oñe invití Yopará, ya abatí me meté, mandigo me meté, abatí me meté, Oye, peisa javin de moinamo pe mandi o oinjame allá pe Mandi un oite, niño pe. mandi ojiaco, pe moina abatí ahí y ya viste pe abatí ya. Un niño pe moinamo coivea. A ver, José, pues, de arriero recorrí lápiz de color monotín. El problema es que cuando uno va a analizar, dice, pero ¿dónde es guaraní? ¿Es Yopará guaraní? No, este es guaraní. Pero ¿acaso que no es Yopará? No, pero ¿y de una palabra guaraní? Sí, claro que es guaraní. Bueno. Arriero es una palabra castellana. Castellano es arriero, ¿verdad? Y recorrí es una palabra guaraní. Pero no es Yopará, no, pero es guaraní, ¿verdad? Y el lápiz de color es castellano. Y monotín es una palabra guaraní. Ese es el problema que tiene a la hora de hacer un análisis técnico, de que todo cuando comenzamos a descomponer su parte, otra vez es guaraní o castellano, pero en el uso la gente mezcla. Entonces, es como una especie de modismo que tenemos. Y no se puede negar que es un medio de comunicación. Va muy bajado, oye, ese pesa ahí y nos entendemos. Doctor, Sería- pero es hay un reflejo. poquísimas personas que, yo por ejemplo en mi caso, que escucho que hable perfectamente el guaraní, que use Ahí. solo guaraní cerrado, seguramente hay muchos, ¿verdad? Pero con pocas personas me encuentro así. Sí. Y es diferente las personas, por ejemplo, yo lo que me di cuenta que es diferente la oñeea, que por ejemplo en mi caso, que yo nací con ese idioma, y una persona que estudió, es diferente. El guaraní otra vez, técnico. Claro. sí. guaraní gramático. El tema es lo que les dije hace rato, la estructura, ¿verdad? ¿Cómo perfectamente en este caso, hace rato puse el ejemplo, decimos ya y decimos ña. Eso quiere decir que conocemos el idioma. O sea, yo no puedo decir no conozco el guaraní, yo conozco. Si yo les digo a ustedes en guaraní, ¿verdad? Le voy a decirle, she aguata, ¿cómo voy a decir eso en castellano? Sobre la marcha, fíjense, yo dije a y después guatá, y ustedes me dijeron camín o. En castellano varía al final, en guaraní varía al principio. Sí, Si yo le digo a ustedes, díganme en guaraní, él camina. ¿Cómo se dice? Aguata, sobre la marcha. Y sale el ejercicio al revés. Yo dije, camín y le puse una A. Camín o, camín a. Ustedes acaban de decirme, aguata, reguata, o guata. Cambiaron todo al principio. ¿Y cómo saben eso? Si es que no saben guaraní, no van a decir. Si es que era así, pues me iban a decir, guato, guata, guatamos.
Guatan, Sí, ¿verdad? guato. Pero nadie habla así, pues. Claro. Todos sabemos que guaraní es así. A, guata, re, guata, o guata. En castellano, camín o caminamos. Sí, aguatá, Muestra. de guatá, Esa- aguatá. ¿Viste? Adelante puedes cambiar. Jugando, sí. Pero ¿cómo sabes eso? Un caso más. ¿Cómo se dice en guaraní? Si mi ropa es chavo, tu ropa de ajo, su ropa. Y ya. Y ya, vale. Y- ¿Cómo se dice? Mi cabeza es acá, tu cabeza es acá, y su cabeza Iñaca. Iñaca. sería con Iñaca, Iñaca. bueno. Atiéndame que estoy traduciendo. Sí. Vamos a preguntarle al primero que pase y va a hacer la misma traducción. Y estoy haciendo un ejercicio muy complicado. Para ustedes es fácil. ¿Cómo voy a decir mi ojo cereza, tu ojo endereza, su ojo? Esa. Esa, perfecto. Vamos al cuarto caso. Voy a decir, usando una palabra del castellano que ya está guaranizada. Mi mesa, se mesa, tu mesa, ne mesa, y su mesa, Y me- Y- y mesa. Bueno, atiendan bien, yo le dije a ustedes, su ropa, su cabeza, su ojo, su mesa. Usted solamente su. Ustedes me tradujeron. La audiencia me tradujo. Cualquiera que pasa a la calle va a decir lo mismo. Me dijeron y yao. Ao es la palabra. Me pusieron una IJ adelante para indicar su. En el siguiente le dije su cabeza. Y ustedes me dijeron iñacá. Ni se les antojó decirme iyacá. Me dijeron iñacá. Y que la palabra es acá. ¿Y que le pusieron adelante? Una ñ. ¿Cómo saben que tiene que ir una ñ? Porque saben guaraní. En el siguiente caso le dije su ojo. Me dijeron jesa. Ya no me dijeron la IY ni la IN. Me pusieron una H. Cerezán, dereza, jesa. Xerogan, deroga, joga. Xerobá, derobá, joá. Xeretemán, neretemá, jetemá. Son palabras que tienen 3 formas. Pero ¿quién sabe eso? Y ustedes. Bueno, ya me cambié. Y en el último le decía su mesa. Se mesa, mesa y mesa. Me pusieron una I. Usaron 4 formas diferentes para decir su. Y exactamente. ¿Qué significa eso? Que ustedes hablan guaraní. Por eso es incorrecto que digan yo no hablo guaraní. Hablamos guaraní. Lo que nos faltan son palabras que eso no sabemos. Yo no sé cómo se dice Vialaita y bueno, que había así, ayajata ñamañé batella echata Vialaita y no va a venir fin del mundo por eso. Pero en boche ata, Sí, ¿verdad? porque ata Entonces, más que a lo que voy es que, por un ejemplo más, para que quede claro entre ustedes y la gente que nos escucha. Yo digo, vengo desde lejos. Vaya a estar guaraní, me vengo. Mombiribi, Ayú. Fíjense. Y hay una famosa canción. Mombiri, Mombiri vive. Mombiri vive, ¿qué es? ¿Qué es? Desde lejos. Bueno, claro, allí acaban de demostrarme que hablan castellano también. ¿Por qué? Porque, ¿qué es Mombiri? Lejos. ¿Y qué es vive? Desde. Desde. En guaraní dice lejos desde. Pero ustedes no me dijeron lejos desde vengo. Ya dijimos al revés. Ustedes me dijeron desde lejos vengo. ¿Por qué? Porque saben que así se dice en castellano. En castellano hay preposiciones, en guaraní posposiciones. Esa es la justificación científica. Yo acabo de Y mostrarlo a ahí es la ustedes. similitud con el inglés que al Claro, revés. y bueno, Sí, al revés. tomemos el caso del inglés. ¿Cómo voy a decir en guaraní el hijo de Pedro? O el hijo de Carlos. Carlos Raí. O Pedro Raí. Se fue. Ojo. ¿Cómo va a ser al final? Pedro Raí, ojo. Fíjense que yo le dije, el hijo de Pedro se fue. Sí. Y ustedes me dijeron Pedro Raí. Ustedes me dijeron Pedro Al revés. hijo. Se fue. No me dijeron Pedro hijo. En castellano le dije el hijo de Pedro. Había un artículo, una preposición de. Y primero estaba lo poseído, hijo. Sí. Y Pedro al final. Hijo de Pedro, hija de Pedro, casa de Pedro. En guaraní es Pedro hijo. Perú Raí, Perú Rayi, Perú Roga. Es al revés, pues. Y en inglés Ahora, ¿cuál es al revés? Lo que no sé, ¿verdad? suena- Si es el castellano o guaraní, en pero inglés moco y sería- vaya y cuaja, pues. Suena igual. Paul. Bueno, Claro. ahora suena igual. Ojo, Pedro la hija, o y Pedro la ojo, Pedro la hija, Pedro la ojo. Lo mismo, pero va oíste donde ve Pedro, Pedro. a pedir a Claro, a castellano el pues, sustantivo hijo primero, de claro. Pedro Nae, pues hijo Nae a Pedro. Ahora animo siempre Pedro a pedir Pedro Rayi, Pedro Roga. Eso nosotros sabemos. Entonces, a lo que yo voy es que hablamos, conocemos la estructura. Lo más complicado es la sintaxis, cómo construir. Lo que nos falta es vocabulario. Vocabulario, palabras que no sabemos, entonces, no sé cómo se dice celular, bueno, Arecobe tiene celular, no sé cómo se dice micrófono, este micrófono, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Añemete en cabina, ¿verdad? Entonces, allí Claro, mezclamos son cuando no palabras que sabemos. no existían Pero, cuando el guaraní. claro, pero conocemos
los dos idiomas, que es lo más importante. Permiso, doctor, atendemos oyentes. Hola. Va, Ico. Iván. Se me sueña en Guaraní. Deja saludos. Cierto. Espectacular. Deja saludos esto. Ya desde llegó a ver. De multacera. Apenas desde llegó a ver. De que estoy jugando en Baeno. Ya desde llegó a. Un pesito, Y este maño aquí en Ecuador. Doikoi landelú de esto. Guaraní, castellano, inglés. Doikoi landelú. Espectacular. Apenas desde llegó a. Ese es lo que sabemos nosotros. Sí, exactamente. 3 últimos números, Iván. ¿Alguien más? Y yo. Ya, te voy a dejar. No, y te imaginas, Iván. San Lorenzo. ¿O qué es San Lorenzo, Hemos cancha para vender tereré, helado, heladito y compañía. Iván, ya de no. Pero Dale, Iván. a mí me poco que San Lorenzo vamos a timir. Porque sé. A ver, Pororo. Por oro, Pororo, sí, claro. Sí. Pananá, pereré, pirirí, pororo, por uno. Le gustó la piremí. Sí. Dale, Iván. Dale. Bueno, pues sí. Renata Jovallá y nada más, ¿verdad? Jovallá. Samaniego. Es cierto, y Ah. Ya está. No hay por nada. Bueno, vea. Ella es bombero. Bombero. Tatamo, güey. Tatá. Ahí está. Ah, Estamos bien. Anda tú tatare. Ahí tenemos otro ejemplo del concepto. Cierto, ya hacen de todo, es verdad, Sí. cierto, es verdad. Hay que darle mérito. Como la música. Sí. Ni de ahí no nos así. Sí. Ni de ahí, no, hombre, así. Son tan Amigo, aquí estoy. No, está elaborado. Ahora está Kiro. Está Kiro, DJ Retro. Kiro, Sí. retro. Muy bien, Iván. Más. Vaya, revisa, ¿cómo Ya es? yo topata fiambre y burro que ayuda. Otro teléfono. Hola. Ah, está, yo soy un Dale. Otro teléfono. ¿Otro? Hola. Sí. Hola, Alberti. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es Serafini. No. Rufinelli. Rufinelli. Ese señor espectacular que está, señor. Doctor David Galeano. No es Jara. Cuando aquella vez yo se tuve ya se colegio en museo con años de yo. O me di profesor de casa de carísimo ya ahorita y ese le paso de traje y yo de la castellano no llegaba a nivel no tanto pensé y de dije allá través del año a no ver la conclusión de que yo bueno ya vamos al sol porque se hace concubina lleva. ¿A qué? No va a ver a aprender por ejemplo, si en la casa se habla en español, esa familia va a saber hablar en español. Ahora tú esa familia, cada grupo ella caguá, la se fue pegada aquí capo. Hay grupo y nada tiene cuña cara ahí, hay otro sistema. Castellano más broñe. Hay de año y de a mejorar.
50% de castellano porque sea ya la clase de escuela. Aproveché con esto a ver a la familia. Fuera no tendría guaraní. Hace la actividad de mi hermano, la construcción de Moacha, de que entonces se la guaraní, la para hablar de conclusión. Sí. ¿Qué mensaje? Está actualizando los mensajes que te llegan ahora, no te está cayendo. ¿Ves? Ahí está, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Rubén. Leyendo los mensajes de Mariscal, me dicen a Miguel. Sí, sí. Algunos. Mi admiración y respeto para don David Abdón Galeano Olivera. Apeteaño Aguazú Chacarita vive, cuna del creador de la Guarania. Este es Andrés Rodas. Es el hijo de Juan Bautista Rodas, sí, sí. Poeta y músico. Un saludo afectuoso para él. Muy buenas tardes, Heriberto. Aida Luz Galeano, ella quiere siempre escuchar su nombre. 500. Rápidamente voy a leer así. Gracias, Aida Luz, por estar ahí. Hola, desde Ituzaingó, Policía de Buenos Aires le saluda. Dice, este es mi número de acá, Sixto. Podemos salir al aire a través de este, favor, avísame, dice. ¿Y quién va? Sí, podés salir al aire sin llamar, hermano querido. Juan, dice. Yo no puedo llamarte Juan Carlos González Cardoso, sobrino de Felipe Cardoso. Decimos Acanangüe. Sí, Acanangüe. Con diéresis ahí, con diéresis y acento en la Acanangüe. Sí. Que traducido es en vez de cabeza. Sería correcto Acaragüe. Acanagüe, claro, pelo en la cabeza, pues. Acaragüe. Nosotros por una degradación, por una mala pronunciación, dejamos en Acanangüe. Y es Acaragüe. Acaragüe ya no era más cabeza. En vez de la cabeza. En vez de la cabeza. Sí, sí. Acanagüe. En Acanagüe pona, Ahora entonces, y muy bien. No me firmó Alice Silva. ¿Confirma? Sí. Le voy a anotar a todos. A Nina Villabora, no leí porque estamos tan cargados, ¿verdad? Sí. No le leí. Tengo todito desde las 11. Le tengo desde la ciudad de San Antonio a Jessica Agüero, ya le anoté a Jessica. Por apuntágina. Pues apuntágina, Tomás Nuño, Ima ahí, JB. Fiorio también, sí. Miguel Fiorio está anotada. Ajá, ese rápidamente porque entendé, a ver un poco. Le dije un principio a este señor, ese no es para acá, era para deporte. Ana Benítez, estás anotada. Ana Benítez. Anita. Llama, Ana excelente que le den con todo eso. A Rodríguez, ese muchacho. Ay, pero vos. No, hay un tema. Buenas tardes, señor Sixto. Don Francisco Miguel Ángel. Veo yo un locutor. Sí, ya dejo el tema. De espectáculo. Que le sacudió la vez pasada. Pues es muy sí. Luciana Irazabal, ya estás anotada, Luciana. Sí, Nayupina, Ponado, ya. Catalino Ramón Fernández, y me tema ya anotado. Catalino Foto. Este es largo, voy a leer después, que no pueden llegar a Humaitá porque llovió y se quedaron, volvieron de vuelta, ya todo pasaje pago con guía y todo, no pudieron llegar a Humaitá, dice. Sí, porque no está asfaltado. ¿Cómo sería? ¿Cómo? Sí, se queja del Estado paraguayo que en un lugar tan histórico no se está pudiendo llegar, ¿verdad? En un día lluvioso. Y tapeo ahí, estaba pudiendo en tu ahí, estaba pudiendo a mi pueblito Escobar, Pico, Mao Yerurera, Hermenegildo Lescano. Hola, está hermoso el programa. Saludos a todos que conforman el equipo. Me alegro por la hermosa historia que están contando. Te escucho desde Tabapú a través de la repetidora. Felicitaciones. Quiero saber, Hermenegildo, ¿qué repetidora es? Vamos a hacer mención. Sí, Tabapú, yo no sé qué repetidora es. En sintonía desde Villaliza, dice Juana María Domínguez, Constancia Domínguez. La belleza exótica. Sí.
Juana la belleza. Morenita Piro, paraíso. No hay que yo qué. El recital Sol de Carlos Baez con un lleno total en el peatonal de Luque, dice acá un mensaje. Sí, hasta ahí nomás. Sí. Excelente el programa. Teresa Núñez, está anotada. Teresa Núñez es la hermana de María Estela Núñez. Profesor David, el oyente anterior dijo añe concubina. La dijo amanseguro. Sí, sí. Y que tú y añe mocuña. Añe mocuña. Allá. No, pero ya entramos pe guaraní. Hoy me tengo este oye, manceba lo que yo suelo escuchar. Mancebo es otra cosa. Tanto mancebo como concubino, a concubinarse, son expresiones del castellano. Resulta que si nosotros miramos en el mundo guaraní, hay una práctica diferente, de por y peñemenda. Claro. No, hay una ceremonia. La mujer en el mundo guaraní, esa es una característica. Hasta hoy, donde se da de las dos maneras. No existe ese concepto de claro, que nosotros ya miramos de una perspectiva religiosa. El que no se casó está mancebado. Hay una práctica para la gente inclusive fea, no está bien. Más allá de que eso tenga o no tenga, claro, que tenga o no tenga razón, la gente le dio una connotación, sí, a eso. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar que en el mundo normalmente guaraní también se dice, usando una expresión en castellano, oña machorra, dice. Sí, oña acompañada. Oña acompañada. Esta gente depende inclusive, ese es de la zona. Son como palabras que se usan de manera regional, son como regionalismo. Ahora el modernismo en el pego dice, una chica o lo que sea dice, en una relación. Sí. Mira, pues, para echar el copete tenía ejemplo, hace poquito hablando con productores que mío, oye, mi tío, allá yo pues, y castellano no sé, y me dijo, acá, ingeniero, yo voy a Yoor. Obviamente yo le entiendo, se acompañó, o voy a Yoor, porque va a ser una grabación, claro, y entonces yo me di cuenta que él estaba haciendo el esfuerzo para hablar el castellano, entonces yo amo guaraní. Yo creo que esa es una cuestión importante que también nuestro oyente anterior decía, ¿verdad? En realidad, por eso dije, la culpa no es del guaraní, la culpa es el que nos enseña a hablar castellano. Ese es un problema del sistema. El hecho que vos hables guaraní no es malo, pero entonces sí, es que con ese criterio, Canadá, que es un país que es bilingüe, hablan inglés, hablan francés, entonces yo tengo que decir, el inglés entorpece al francés, el francés entorpece, y eso no existe. Las lenguas se hablan y se hablan en la medida que la gente usa, ¿verdad? Si hay veces el Estado, como acá en nuestro caso tendría que ser así, hace la educación llamada bilingüe, entonces se enseñan las dos lenguas. Solamente que es un proceso lento. Yo suelo decirle a todos, nosotros estamos en una parte intermedia. Una especie de transición. Sí, transición. Sí. Esto empezó recién en el 94. Claro. Y tan reciente es que ahora se está enseñando eso. Quiero, apreciar a amigos Sixto y los que están acá en la mesa, quiero hacerles una mención muy especial. Aparte de sentirme tan congratulado de compartir con ustedes la mesa. Y poner con vender en Japón y gente y vender en duda, vender ya, espérate que te ya llamo Iguazú. Justamente el otro día le comentaba acá a Sixto, de este año nosotros cumplimos 40 años como institución, como Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, trabajando en 100 distritos de todo el Paraguay, formando a mucha gente, difundiendo lo nuestro, con luces y sombras. Somos una institución que nos autogestionamos, nosotros no tenemos ninguna dependencia del Estado. Y a lo largo de todo este tiempo llegamos a conocer a tanta gente que, así como ustedes, nos pasaron y nos pasan la mano, ¿verdad? Con un espacio como este, haciendo promoción, dando espacio a otros artistas. El artista paraguayo tiene un espacio muy importante acá con ustedes. Entonces, creemos que una manera también de reconocer nosotros, de valorar, de hacer que esto, ante la opinión de la gente que se dedica al tema del folclore y del guaraní, tenga un reconocimiento, es que el otro día le decía yo a Sixto que el Ateneo va a rendirles un homenaje a todos ustedes,
a todos los que están en el programa, encabezados acá por el amigo Sixto López, y va a ser el domingo 1 de junio. Nosotros estamos participando de la que se va a inaugurar la Feria Internacional del Libro, y allí en uno de los stands queremos reunirles a ustedes y en forma pública entregarles lo que para el Ateneo es la máxima condecoración, tiene el nombre de condecoración, que es un diploma que se llama Amigo Solidario del Idioma Guaraní. Bien, Solamente personas como ustedes son las que pueden, en este caso, ser distinguidos. Por eso quiero darle el valor máximo a lo que están haciendo. Probablemente para ustedes pase seguramente por una especie de rutina, están acá cada semana. No, digo en el sentido de hacer el programa. A lo mejor para ustedes ya es una costumbre, pero fíjense que no es poca cosa, es demasiado grande, tiene demasiado valor. Y esta es en el aire, a través de esta poderosa emisora, el programa de ustedes. Esta es una bandera paraguaya, esa gloriosa bandera paraguaya que representa a los hombres valientes y a las heroicas mujeres del Paraguay, a esta nación inmortal que es el Paraguay. Y bueno, en ese marco es que, con todo el respeto que ustedes se merecen, nosotros queremos ese día que se sientan privilegiados y que estén allí y que reciban el aplauso de la gente por este extraordinario programa que hacen, que llega a tanta gente, que defiende lo nuestro, que promueve lo nuestro, que jerarquiza lo nuestro, que fortalece lo nuestro. Así es que, Sixto, en tu persona, a todos los de la mesa, este reconocimiento que hoy les traigo en nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Gracias. Qué honor, ¿verdad? Sí. Qué bárbaro. Merecido, muy merecido. Cada vez que me dice el doctor, ya hice peso, o sea. No, pero es así. Es muy emotivo, o sea, yo soy muy emotivo. Sí. Cuando me dijo la primera vez, no pude hablar. No, porque realmente son el reconocimiento por el trabajo de una persona que es tan ingrato, ¿verdad? Es tan ingrato, el folclore es ingrato, la programación del folclore es ingrato, porque no hay un apoyo comercial realmente que tenga que apoyarnos, es muy difícil, por eso las programaciones folclóricas no tiene mucho espacio en la radiofonía paraguaya, porque no vende, o sea que es difícil, no hay apoyo comercial. Este es el horario de la radio y tengo que agradecerle yo al director general, a José María Agüero, allí, por permitirme estar aquí y reunirle a los amigos folcloristas, gente que canta, que tienen un grupo. Acá Baby Lescano, que es un radialista también, ¿verdad? A Miguel Ángel Santa Cruz, que le sacaron los espacios de Radio Nacional del Paraguay. Entonces yo les dije, vengan acá conmigo. Valentín González, que es un recopilador, es un concertista de guitarra, un maestro. Acá Alejandro Aguilera, que conoce mucho del campo y todo eso. Entonces es la reunión de amigos y confraternizamos así haciendo folclore. Y le agradezco realmente infinitamente a la Dirección General de la Radio por otorgarme y otorgarnos en este caso este espacio, esta serenata siestera que yo le digo, la siestera serenata musical de todo y con todo. Y gracias, doctor, por ese reconocimiento que es para todo el grupo. Y justamente estoy negociando con Michelino Ortiz. Para ayer recibir. Porque es las 5, yo tengo que estar acá permanentemente, continúo y el horario es inamovible, tengo entendido. Quiero contarles también, Sixto, si me permitían, Bojara, un oyente se había referido a tu persona en el programa anterior y Guatamina la en Bojara. Pemomuasain, Apemosarambi, Oreta Barandú. Dijo, y nosotros ahí medio que. ¿Qué quiso decir? Porque suena como Sarambí, ¿verdad? Sí. Después entendimos, ¿verdad? Que quiso hablar de la difusión en el trabajo de Don Sixto, que luego hicimos los cálculos justamente con Hino, luego de 47 años de trayectoria, estaba recibiendo un reconocimiento. Realmente a nosotros nos quedamos impactados, nos quedamos helados, porque siempre denunciábamos justamente la ingratitud, pero ahora con muy justo el premio, ¿verdad? Algo que saco el tepe, voy a dejar allá. Y queremos que tenga la trascendencia, por eso queremos que todo el mundo sepa de esto, ¿verdad? No es una cosa que va a quedar acá
entre nosotros, entre cuatro paredes, sino que son gestos de esta clase, y no porque sea así, estos sean todos los que están acá en la mesa, pero acá hay más de una cuestión, digamos, de actividad profesional, difundiendo lo nuestro. Acá hay pasión, hay mucho amor. Para hacer esto hay que tener, en este caso, el carácter suficiente. Y se nota. Tanta gente, repito, que escucha, que ve, que yo creo que ese es el mejor testimonio también para la radio y para la empresa, ¿verdad? Totalmente. Más allá de que uno diga, pueden haber más oficiantes, menos, pero el hecho de estar acá y pararse y defender lo nuestro, hace también de este medio un medio muy importante, porque defender lo nuestro es parte de nuestra soberanía, ¿verdad? En el caso de lo que a nosotros nos toca al guaraní, nosotros fuimos y plantamos banderas allí en la frontera donde estaban entrando. Nosotros nos fuimos allí y bueno, ¿y qué es lo que estamos haciendo? Armamos, como se dice comúnmente, una cadena. Y dentro de esa cadena, pues nos sentimos integrados a ustedes y queremos que también todos ustedes se integren a este movimiento grande, porque yo creo que solos es complicado el trabajo, pero cuando estamos trabajando en equipo, cuando nos unimos, allí creo que somos, si se quiere, invencibles. Y a eso vamos. Y con tu permiso y el permiso de mis compañeros también, ¿Cómo no? Viste que yo soy acordeonista y cantante de un grupo folclórico.